mire, durante las vacaciones de verano es importante seguir motivando el aprendizaje y también la creatividad de los pequeños. Todo esto, por supuesto que sin dejar de lado la diversión. Y es por ello que esta mañana recibimos con mucho gusto a la arqueóloga Mercedes Jiménez del Arco. Ella es directora del Museo de Historia Natural y ella nos va a dar a conocer la oferta de cursos de verano para los niños que ahora están de vacaciones. Muchas gracias, Mercedes, gracias por estar a ustedes con por la nosotros. invitación, encantada de estar otra vez por acá. Y sí, tenemos un curso increíble, Aventura Interestelar. Aventura Interestelar. Está nos vamos padrísimo. a ir a la estratosfera. A todos lados nos vamos a ir. Son 3 semanas que van a pasar en el museo para los niños de 7 a 12 años. Y vamos a explorar nuevamente el espacio. Ya sabes que siempre nos encanta todos los temas de astronomía en el museo. Sabemos que hay muchos niños que están muy interesados. Y entonces vamos a pasar 3 semanitas hablando primero de las estrellas. La primera semana vamos a hablar de las estrellas y vamos a tener invitados a la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública con un taller de televisión, justo lo que están haciendo aquí. Así que van a poder experimentar un poco cómo se hace la televisión, pero con temas del espacio. Con temas del espacio. Van a llevar a la pantalla temas del universo, de los planetas. Esto es durante la primera semana. Eso es durante la primera semana. Sí. La segunda semana vamos a hablar de la vida en la Tierra y de la Tierra en sí. Dónde estamos dentro del sistema solar, por qué hay la vida como la conocemos en la Tierra, y vamos a explorar todo lo que tiene que ver con nosotros, incluso dentro de la Tierra, cómo es que podemos vivir todos los días gracias a las estrellas como el Sol y a otras condiciones que se dan dentro de nuestro planeta. Entonces seguimos la segunda semana con temas de los astros, Exacto. pero en su relación con el planeta Tierra y cómo es posible la vida aquí. Exactamente, Wow. Y en esa semana también, Juan, vamos a tener un taller de lengua de señas mexicanas. Nosotros tenemos en el museo de manera regular visitas en lengua de señas mexicanas por un asesor educativo, Fernando se llama. Él es el que va a dar este pequeño taller para los niños del curso de verano, para que podamos tener algunas herramientas, porque la tercera semana, que es ya con la que culminamos, vamos a hablar de la vida fuera del planeta, a ver qué hay, si hay vida realmente extraterrestre. Claro, no como la vemos en las películas, la que realmente nos dicen los científicos que es posible que exista. Y vamos a tener una convivencia con niños sordos, con los niños que estén en el curso de verano, para ir haciendo actividades que nos permitan también explorar y sobre todo propiciar los temas de inclusión y que ellos también aprendan a comunicarse con estos niños que van a estar aquí. Por lo pronto van a estar una semana, pero posteriormente queremos hacer también otras actividades donde podamos participar todos y pues convivencia sobre todo. Es una excelente noticia esta, Mercedes, Sheila, del curso de verano que dura 3 semanas para los niños ahora que están de vacaciones. Pero el tema de la inclusión, ¿de dónde viene esta iniciativa? ¿De dónde viene que niños sordos convivan con niños que no son sordos y puedan comunicarse, dándoles, por supuesto, el museo las herramientas para lograrlo? Claro, bueno, es una línea que tenemos dentro del gobierno de la ciudad y la Secretaría de Medio Ambiente siempre se ha apegado mucho a tratar estos temas. Y en el museo, por supuesto, pues es una cuestión vital y fundamental. No solo, tú sabes que somos un museo familiar, entonces la inclusión se da desde que van los abuelitos con los bebés y con los niños, y tenemos que hacer actividades donde podamos estar todos conviviendo y todos divertidos. Pero en especial para este tipo de público, pues nos interesa muchísimo que haya esta comunicación, y creemos que dándoles herramientas, pues podemos poco a poco dar pasos hacia que tengamos una mejor convivencia, no solo dentro del museo, sino de la ciudad. Exactamente, y de eso se trata un poco este curso de verano que nos lleva hasta el espacio. ¿Cuándo inicia? ¿Cuáles son los costos? Háblanos un poco más claro de esto. que sí, iniciamos el 24 de julio. Hasta el 11 de agosto vamos a estar estas 3 semanas. Es de 10 a 2 de la tarde para que los papás también puedan un poquito disponer de sus mañanas. A veces se nos complica mucho en la cuestión del trabajo, ¿no? Pero sabemos que van a estar seguros. Es un cupo limitado, son 45 niños nada más. Y el costo es un costo realmente accesible, 1,623 pesos por las 3 semanas. Sí, es bastante accesible, es mucho tiempo. Y entonces, ¿los 45 niños conviven de todas las edades juntos o se forman grupos? No, se forman 3 grupos, más o menos como de 15 niños cada grupo, de acuerdo a sus edades. Ahí vamos nosotros nivelando las edades, pero tienen también muchas actividades juntas, justamente siendo congruentes con lo que estamos tratando de promover. Solamente que hacemos esta división
para poder tocar diferentes temas y que sean pues mucho más accesibles y se diviertan también de acuerdo a sus edades. Pero hay muchas actividades de convivencia juntos, ¿no? Todos los niños del curso. Y pues bueno, finalmente lo que queremos es que pasen un verano increíble, que aprendan exactamente, eso es padrísimo. Diviertan. Que se diviertan. ¿Dónde podemos inscribirnos? ¿Tenemos que ir al museo? ¿Puede ser por internet? Puede ser por teléfono incluso, pero yo les recomiendo que entren a nuestras redes sociales como siempre, ya sabes, @MHNCA_CDMX y en el Facebook también, o hablen al museo. Hablando al museo, también pueden ahí inscribirse antes del 19 de julio. Antes del 19 de julio. Se los encargo muchísimo. Estamos a tiempo. Muchas gracias, Mercedes, por invitarnos a los cursos de verano.